Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal como les prometí, les voy a compartir el laboratorio número 10 asociado a los modelos de reducción de dimensionalidad y específicamente a lo que tiene que ver con el análisis de componentes principales, que fue lo que vimos en la última clase. Bien, estoy compartiendo pantalla. Entonces, este es el laboratorio del día de hoy, ¿cierto? Y tiene básicamente cuatro partes, se podría decir. Una parte donde cargamos la librería y entendemos en qué consisten los datos. Y luego vamos a hacer tres formas de utilizar la librería de PCA del análisis de componentes principales, que si se acuerdan en la presentación, ¿cierto? En la PPT de la clase, yo les dije que habían tres formas de poder llegar a obtener los distintos componentes principales, ¿cierto? Eh, Trayéndonos el total de los componentes principales, trayéndonos una cierta cantidad que uno puede definir como hiperparámetro o el porcentaje de lo que queremos explicar de la varianza total, ¿cierto? Y en función de eso me va a traer la cantidad de componentes principales. En términos conceptuales y para tratar de acordarnos un poco en qué consistía eh, estos conceptos, ¿cierto? Estamos hablando de aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Y específicamente lo que tiene que ver con modelos de reducción de dimensionalidad, que es importante comprender de que reducir la dimensionalidad del conjunto de datos no es lo mismo que discriminar o eliminar variables, ¿cierto? Cuando uno elimina variables, ya sea a través del p-value, ¿cierto? O en un modelo de regularización con como lazo donde llevamos los coeficientes de una regresión, ¿cierto? A cero, ahí podemos estar eliminando eh, variables en concreto, mientras que en este caso, con reducir la dimensionalidad de los datos, lo que vamos a hacer es reducir la cantidad de columnas que tiene nuestro conjunto de datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo podemos encontrarnos con ejercicios en donde vamos a tener conjuntos de datos con mucha información, ¿cierto? Con miles y miles de filas y muchísimas variables. Entonces, eh, para poder trabajar de manera óptima con los recursos, ¿cierto? Podemos utilizar eh, modelos de reducción de dimensionalidad como los PCA, donde no vamos a perder la gran mayoría de la información que contienen los datos. Bien, entonces para eso, si se acuerdan, PCA lo que hacía era que iba buscando vectores en donde iba maximizando la dispersión de los datos asociados a la dimensión que estaba trabajando. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver un poquitito en qué consiste eso llevado a la práctica en el laboratorio. Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar las librerías, ¿cierto? Y vamos a utilizar un archivo de estos que vienen como de datasets de juguetes que trae Scikit-Learn, que en este caso va a ser el de cáncer al pulmón. Entonces, para eso vamos a cargar las librerías, ¿cierto? Y esto va a ser importar pandas as pd, ¿cierto? Import numpy as np. Vamos a importar, bueno, aquí me aparecen ya varias, ¿cierto? Con la inteligencia de Google Colab, ¿cierto? Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, Preprocessing para estandarizar los datos, ¿cierto? Acuérdense que el PCA sí o sí tiene que escalar los datos porque vamos a estar trabajando con la dispersión de los datos en términos de vectores. Entonces, obviamente, si no escalamos los datos, el vector va a tratar de buscar la dispersión de aquellos datos que tengan mayor orden de magnitud. Bien, y eso no lo queremos, es algo que queremos evitar. Bien, vamos entonces a cargar el dataset. Bien, que este dataset se llama Breast Cancer. Bien, para eso vamos a definir desde scikit-learn datasets, que son los datasets de juguete. Vamos a importar la carga, ¿cierto? De este dataset y lo vamos a trabajar ahí que ya me lo dio.
Ahí me está conectando. Si se acuerdan que acá en Colab se conecta a recursos que van a estar en la nube de Google, ¿cierto? Y no voy a trabajar con los datos o con los recursos, digámoslo así, de mi computador. Bien, ahí sí. Entonces ahora si yo reviso cáncer, ¿cierto? Le doy ahí. Me va a traer, fíjense aquí que, fíjense esta información. Esto me lo trae como en formato matricial, ¿cierto? Es una matriz, un arreglo, digamos así. Entonces, si yo quiero realmente trabajar con estos datos y no verlos de esta manera, ¿cierto? Lo que voy a tener que hacer es eh, traerlo a un data frame, ¿cierto? Traer conjunto de datos a data frame, ¿cierto? Y ahí, si se fijan, con data frame vamos a estar trayendo desde cáncer, ¿cierto? Que es lo que definimos acá arriba, la data, y con las columnas asociadas a ella. Entonces, si yo trabajo esto, no está definido, no cargué aquí pandas. A ver, ahí sí. Bien. Entonces aquí ya tenemos distintas variables, ¿cierto? Eh, el radio promedio, la textura, el perímetro, el área, ¿cierto? Un sinfín de muchísimas variables. Ya, un dato adicional que se los voy a dejar en el laboratorio es que aquí vamos a cargar, que nos va a servir para el ejercicio, dos funciones. Le vamos a generar dos funciones, ¿cierto? Función uno, ya, que va a estar asociada a graficar la varianza explicada de PCA. Bien, y para eso simplemente la voy a copiar y pegar para no tener que estar explicándola en términos generales, pero básicamente es definir una función, ¿bien? Que nos va a servir para poder graficar y obtener ahí un poco, eh, simplificar el análisis y entender un poco qué es lo que estamos visualizando, ¿ya? Sí, listo, ahí quedó uno. Y la otra función a graficar es una que nos va a explicar la varianza acumulada. Graficar la varianza acumulada de PCA, ¿ya? Y para ello vamos a colocar esto aquí, ¿cierto? Que es la forma de definir. Y ahí, con esto acá para que quede ahí, mm, ¿cierto? En el mismo, eh, con la misma tabulación, ¿cierto? Y ahí ya dejamos las dos funciones. Ok, entonces ahora dice, indique la cantidad de filas y columnas, que esto es básicamente lo que siempre hacemos, ¿cierto? Entonces vamos a ver acá cómo había definido yo el data frame. Lo había definido como DF, entonces voy a colocar aquí shape. Quizá lo podemos hacer más bonito, ¿cierto? Print, em, el conjunto de datos tiene, ¿cierto? Ahí voy a meter eso, esa cantidad de filas y voy a meter en otra columnas. O sea, el conjunto de datos tiene 569 filas y 30 columnas, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ver otro tipo de información, ahí tengo, me puedo fijar que no tengo ningún valor nulo porque tengo 569 filas, ¿cierto? Ya que me dice que no hay ninguna que sea no nula y son todas en formato numérico. Entonces ahí ya me ahorro un paso de tener que eh, llevar a dummy, ¿cierto? Y todas esas cosas. Ahora bien, un dato importante que me gustaría con el que se quedaran es que cuando nosotros escalamos, o sea, perdón, cuando nosotros hacemos PCA, ¿cierto? Y reducimos la dimensionalidad de los datos y tenemos dentro de nuestro conjunto de datos variables que son categóricas y que hay que llevar a dummies, habitualmente lo que uno busca hacer es solamente reducir la dimensionalidad de los datos numéricos. ¿Por qué? Porque los datos categóricos nos aportan otro tipo de información, ¿cierto? Que es cuando, si es que está o no está presente la variable en concreto. Entonces, es lo mismo que cuando uno quiere escalar los datos. Uno no escala los datos categóricos, sino que escala solamente los datos numéricos. Entonces, para PCA tampoco vamos a utilizar datos categóricos
eventualmente cuando estemos trabajando con ellos. Aquí, para este ejemplo, ¿cierto? Que es algo sencillo, vamos a trabajar con 29 variables que todas son numéricas. Entonces, la siguiente pregunta dice escalar las variables numéricas, pero para eso, antes yo quiero mostrarles eh, aquí el análisis estadístico, ¿cierto? De las variables. Y si se fijan acá, creo que noten el orden de magnitud con que tiene cada uno de los datos, ¿cierto? 28, 39 el dato máximo, 188, 2500, 0,16, 0,42, 0097, 36, 251, 4000. Entonces, obviamente tenemos órdenes de magnitud distintos y por ende es fundamental pasar a este paso de escalar los datos. ¿Bien? Entonces, para eso vamos a, tenemos que importar, ¿cierto? Em, Creo que, no, sí, sí, me traje acá. Sí, acá ya está importada la librería, ¿cierto? Entonces simplemente voy a generar aquí la instancia y luego voy a, no me gusta hacerlo aquí, lo voy a hacer de otra manera. Voy a instanciar, ¿cierto? Voy a hacer el fit del DF, ¿sí? Y luego voy a transformar la data. Ahí. Si veo esto, me forma esto en formato, me lo entrega en formato de arreglo porque el Standard Scaler eh, trabaja con los datos en formato arreglo, ¿ok? Esto mismo que yo hice aquí, ¿cierto? Otra forma de hacerlo es como, como salía antes, que simplemente es colocar Scaler acá, punto fit y transform df. Entonces voy a colocar esto aquí. Scaled no está en definido. Porque es scaled. Ahí sí. Ya, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces ahora, si yo quiero ver cómo quedaron mis datos escalados, tengo que llevarlo a un data frame, ¿cierto? Porque está en formato arreglo. Y hago aquí un poco lo mismo. El def escalado va a ser el, acá me está confundiendo, esto dice scaler, ¿cierto? Las columnas ahí. Data frame constructor not properly called. No, porque no lo llamé bien. PD data frame columns df columns. A ver, vamos a hacerlo en otra. Ahí lo vamos a hacer acá. Def scaler, pd data frame, scaler, ¿cierto? Que es este de aquí. Em, tu, 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 tu. Quizás puede ser porque estoy utilizando este mismo. Va, scaler. Vamos a hacer aquí, scaler. Ahí. Vamos a hacer acá, scaler. Y sí, ya, que no puedo utilizar la misma variable. Entonces ahí está. eh, ¿Cierto? El mismo conjunto de datos, ¿cierto? Que si se fijan acá, veíamos 17, ¿cierto? 132, ¿sí? 1575 y ahora acá ya tenemos todos, perdón, acá ya tenemos todos escalados, ¿cierto? Bien, entonces como ya tenemos el conjunto de datos, ¿cierto? Que es este de fscalet, lo que vamos a hacer ahora es el primer análisis de componentes principales. Entonces aquí genera un análisis de componentes principales considerando todos los componentes del modelo. Bien, entonces para eso vamos a incluir todos los componentes, ¿cierto? Los Z que le llamábamos, Z, vamos a decir sub I, eh, asociados al conjunto de datos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es un PCR1, ¿cierto? Y vamos a solamente instanciar. Ahí, bien. Con eso yo instancio y luego lo que tengo que hacer es SA, ¿cierto? Entrenar en función de el conjunto de datos que le quiero pasar, que es el que acabamos de escalar arriba.
Luego dice, muestra los componentes principales en un data frame. ¿Cuántos componentes principales presenta el modelo? Bueno, conceptualmente hablando, nosotros sabemos que la cantidad de componentes principales que va a mostrar el modelo van a ser los mismos que la cantidad de variables que tenemos, ¿cierto? Porque no estamos acotando los componentes principales a un máximo de varianza explicada que queremos como utilizar, ¿ok? Entonces, una forma de, por ejemplo, comprender y de ver cómo son los componentes es utilizar, ¿cierto? Este modelo que ya entrenamos y le colocamos ahí components guión bajo. Y si se fijan acá, nos está mandando un arreglo, una matriz, como quieran llamarlo, ¿cierto? Voy a subir acá, donde viene aquí todo esto de aquí corresponde al primer componente principal. Entonces, ¿cómo leo yo eso? Ya, vamos a ver si me resulta acá. No sé lo que pega. Ya mejor que no. Ahí sí, bueno, ya. Este es el primer componente principal, ¿sí? Porque lo estoy llamando aquí. Si no le colocara eso, ¿cierto? Me lo va a traer todo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que mi Z1, ¿cierto? Va a ser igual a, y si se acuerdan en clases, estos valores eran los loadings, ¿sí? Que acompañaban a cada una de las variables. Bien, entonces acá, por ejemplo, voy a llamar del df scaled.columns, solamente para acordarme. Entonces, el primer componente principal va a venir dado de esta manera. Eso por el radio promedio más el segundo loading por la textura promedio, ¿cierto? Y así hasta llegar al último componente, o sea, al último loading, ¿bien? Asociado a la última variable. ¿Ok? Entonces, es importante acordarse de eso, que lo que estamos haciendo es llevar las columnas a componentes principales. Y cada componente principal va a tener un loading multiplicando a cada una de estas variables, ¿sí? Entonces, no estamos perdiendo variables, estamos haciendo una transformación de pasar de columnas, ¿cierto? De variables explicativas del modelo a componentes principales. Bien, por otra parte, yo también les había dicho que el modelo de PCA lo que hacía era que el primer componente principal iba a ser aquel que encuentra la mayor cantidad de varianza explicada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora eh, es, por ejemplo, si es que yo tengo, bueno, que decía solamente para ver si es que respondí bien la pregunta, muestre los componentes principales en un data frame. Bueno, claramente no lo he traspasado a data frame, entonces vamos a colocar acá eh, componentes PSA1 y vamos a hacer aquí PD data frame, ¿cierto? Y vamos a colocar PSA1.components, ¿cierto? Que es el que encontramos ahí con, vamos a tener acá, components ahí, y con las columnas del def scale. Bien, entonces voy a hacerle mejor un head nomás. Ahí. Entonces, la pregunta con la que quiero que ustedes se queden, y es un poco, en realidad es algo que vamos a responder, pero que es algo intuitivo que les debiera dar, si es que cada uno de estos son componentes, el primer componente principal, el segundo, el tercero, etcétera, ¿de qué tamaño debiera ser componentes? ¿De qué tamaño debiera ser este data frame? ¿Cierto? Debiera ser de 30 por 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy teniendo tantos componentes principales como variables tiene mi modelo. ¿Sí? O como variables tiene mi conjunto de datos. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí, eh, la pregunta decía, ¿cuántos componentes principales presenta este modelo en particular? Entonces, como yo no le hice como de ninguna forma lo trunqué, ¿cierto? Le pedí todos los componentes principales,
me trajo los 30 asociados a las 30 variables, ¿cierto? Como los 30 vectores que maximizan la varianza en cada una de las dimensiones. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá dice, muestren un gráfico el porcentaje de la varianza explicada de cada componente. Pero yo para eso les dije que íbamos a definir dos variables. Una iba a ser esta de aquí, que iba a ser la varianza explicada, que es la que vamos a pegar acá abajo. ¿Sí? ¿De qué? Del modelo que acabo de trabajar, que es PCA1. Entonces, acá, si se fijan, el primer componente principal de la varianza explicada, tengo aquí en el GI, me está explicando el 44% del total de la varianza, de la dispersión de los datos, ¿cierto? El segundo componente principal me explica ahora un 19% del total de la varianza, ¿sí? Y luego el tercero, un 9%, y así, si se fijan, llega un punto en que en realidad cada uno de los últimos componentes, como desde el 15 hasta el 30, sí, los últimos 15 componentes principales, lo que aportan respecto a la qué tan dispersos, cuánta varianza tienen los datos, es muy poco significativo. Y por ende podemos reducir la dimensionalidad de, lo- de estos datos, ¿cierto? Entonces ya no trabajaríamos con 30 componentes principales, sino que podemos trabajar incluso con menos, ¿sí? Por ejemplo, con 15 si quisiéramos. Bien, porque el resto ya no aportan tanta información relevante de la dispersión de los datos. ¿Ok? Entonces, por otra parte, tengo aquí, muestren un gráfico de la varianza explicada acumulada, ¿cierto? Y aquí vamos a utilizar el otro gráfico que nos creamos acá, que es este de... Ahí, se lo colocará. Muy bien, ahí. Ahí sí. Y vamos a cambiar aquí el modelo que es el que queremos. A ver si funciona. Y ahí está la varianza explicada acumulada de PCA. Si te fijan, es básicamente el mismo gráfico, solamente que este está haciendo la varianza acumulada a medida que voy avanzando con componentes principales. Entonces, este gráfico es el que me sirve a mí para, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Solamente utilizando 5 componentes principales ya explico el 85% del total de la varianza del conjunto de datos. Entonces, recordemos, estamos trabajando con 30 variables, ¿cierto? Que son las que habíamos definido aquí, ¿cierto? Que van del 0 al 29. Tengo 30 variables, por ende voy a tener como máximo 30 componentes principales, pero en realidad tengo, por ejemplo, 5 componentes principales que me explican el 85% de la información que contiene el conjunto de datos. Entonces yo podría trabajar simplemente para un ejercicio de regresión o de clasificación, ¿cierto? Podría trabajar simplemente con 5 variables en vez de trabajar con 30. Otra forma, ¿cierto? Acá dice, repita el ejercicio 2, pero esta vez trayendo los primeros 10 componentes principales. Entonces lo que vamos a traernos van a ser estos componentes principales que me van a explicar el 95% de la dispersión de los datos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo que estábamos eh, generando, pero esta vez vamos a hacerlo con un PCA igual 2 y vamos a acá definir PCA n components 10 y vamos a hacer ahí obviamente el fit. Bien, eh, algo que no les mencioné es que, por ejemplo, yo puedo de este PCA2, por ejemplo, traer, ¿cierto? Yo le dije aquí eso, componentes, ¿cierto? De mi modelo, con eso, ¿sí? Que son esos de ahí, bien. Pero también puedo traerme, por ejemplo, SA2 punto explained variance, ¿sí? Y ahí lo que me está haciendo es al tiro traer la varianza explicada de mi modelo, ¿sí? Del PCA2. Entonces acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, por ende 10. Tengo 10 números, ¿cierto? Que lo que me están explicando es cuánto es el valor de la varianza, ¿sí? Entonces la varianza del primer componente es 13, el segundo es 5, el tercero es 2, 1,98, etc.
Entonces, otra forma de ver eso mismo, ¿cierto? Si yo dividiera estos números por el total de la varianza, ¿cierto? Tendría la varianza, eh, digamos, el ratio de la varianza por componente, ¿sí? Entonces sería aquí PS2, ratio de la varianza explicada, y aquí tengo 0,44, 0,18, 0,09, ¿cierto? Que es el porcentaje en el fondo, que fue lo mismo que vimos acá arriba, ¿sí? 44, perdón, acá, 44, 19, 9, 7, 5, ¿sí? Entonces es otra forma de poder obtener esos números, ¿sí? Pasa que yo utilicé esos ratios dentro de eh, las funciones para poder graficar eh, estos conceptos. Entonces vamos a utilizar el primer gráfico, ¿cierto? Que era para poder hacer lo mismo. Nos debía dar lo mismo, solamente que solo considerando 10 componentes principales, ¿sí? Que vendrían siendo esos. Y vamos a generar el otro que era gráfico varianza acumulado, PSA2. Ya ahí nos está mostrando que en el fondo, vamos a colocar aquí una observación, con 10 componentes principales explico el 95% del total de la varianza del conjunto de datos. Bien. Y por último, la tercera forma que vimos en clase de cómo se podía entrenar este modelo era ya no buscando como una cantidad de n componentes en particular o en concreto, sino que el modelo me arroje a mí cuántos son los componentes principales que me explican un cierto porcentaje de la varianza. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a generar nuestro tercer modelo, así que va a ser PCA3. Vamos a definir aquí PCA, pero aquí lo que vamos a hacer es n components igual a 0,8. Es que me traiga el 80%. Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Los componentes, la varianza y los gráficos lo vamos a hacer acá. Bien. PCA3.components, ¿cierto? Entonces yo puedo decir el primer componente, etcétera, etcétera, ¿cierto? El primer loading, perdón, del primer componente que sería este de aquí, y así. No voy a tenerme los otros dos porque son exactamente lo mismo. Voy a definir los gráficos solamente para completar el laboratorio. Este es el de la varianza acumulada. Y este sería el gráfico de la varianza explicada. Creo que fue la clave impuesta. No, no era explicada como fue la impuesta. Ah, sí, graficar varianza explicada. Ah, era, graficar. Ahí. Ahí sí. Entonces ahí me traigo. Fíjense acá que ya el modelo solo me arroja 5 componentes principales, pero yo no le dije que me trajera 5. Lo que me está diciendo es que me está entregando cuántos son los componentes principales que me explican el 80% del total de la varianza. Entonces, con el cuarto componente llego a explicar el 79%, entonces necesito uno más y se salta al componente principal 5 y me dice que con 5 componentes principales explico más del 80% de la varianza total de los datos. ¿Ok? Entonces, acá dice como última pregunta, muestre los componentes asociados que explican el 80% del total de la varianza y revise cómo se reflejan en el conjunto de datos original. Bien, entonces eh, lo que vamos a hacer es traernos, ¿cierto? Acá ya nos habíamos traído los componentes principales, ¿cierto? Que son 5. Entonces vamos a definir aquí, eh, crear un data frame para los 5 componentes principales del modelo PCA3. Ok, entonces vamos a hacer un df
componentes del modelo PCA3 y va a ser, cierto, como ya hemos visto otras veces, pd.dataframe PCA3 componentes y las columnas que son del DF escalado y me va a ser un head. Bien, obviamente ahí le podría colocar, no sé, DF de head 10 y me va a seguir teniendo solamente 5 filas porque son 5 componentes principales, ¿cierto? Y aquí cada fila es un componente principal donde este es, vuelvo a repetir, el loading del componente principal 1 que acompaña a la variable min radius. Este es el loading del primer componente principal que acompaña a la segunda variable y así, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, ver el conjunto de datos original? ¿Cierto? En realidad me refiero a las filas del conjunto de datos con cada uno de los componentes principales. Bien, ya se van a dar cuenta lo que quiero hacer. Entonces, para eso voy aquí a definir una variable que va a ser el PCA3, pero transformado desde df escalado. Bien, algo me equivoqué. No, no era escalado, perdón. Scale, scale. Ahí sí. Ahora voy a llevar eso, sí, que le hacemos una vista, muestra eso, pero lo que vamos a hacer es llevarlo a un data frame. No, perdón, pd.dataframe x pca ahí, ¿sí? Y entonces aquí yo estoy definiéndolo como columnas, componente principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En realidad deberían ser solamente 5, 2, 3, 4, 5, porque tengo solamente 5 componentes principales, ahí. Entonces ahora si yo veo esto, vamos a colocarle aquí 30. Sí, entonces aquí le tengo el componente principal, ¿cierto? Ahora tengo los componentes principales como columnas y en las filas voy a tener, si se fijan aquí, el total del conjunto de datos. Bien, porque transformé el PCA para llevarlo ¿cómo se llama esto? Al conjunto de datos original. Entonces, eh, si se fijan, a ver, ¿cómo lo puedo mostrar? Voy a mostrar, no sé, 100, las primeras 100 variables, ¿sí? Se me está trayendo lo mismo que yo tenía en un inicio, la misma cantidad de filas, ¿cierto? Pero ahora asociados a los componentes principales, ¿sí? Si yo hago acá, por ejemplo, df scale.head 100, aquí yo tengo las variables o las columnas, ¿cierto? Para el total de filas. Voy a dejarlo aquí mejor. Este es el dfpca3.shape. Ahí. Tengo 569 filas con 5 componentes principales, o 5 variables, digamos. Y mientras que en el conjunto de datos original, ¿cierto? Tenía las mismas 569 filas con 30 variables. Entonces, en el fondo y en concreto, para lo que me sirve a mí trabajar con PCA es reducir justamente la dimensionalidad. Yo estoy teniendo las mismas 569 filas, 569 clientes o lo que ustedes quieran, dependiendo del trabajo, del problema a resolver, con 30 variables distintas y yo en el fondo puedo llegar a trabajar esas mismas 569 filas, pero esta vez con 5 componentes principales que hacen que yo no pierda la información más valiosa del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque no estoy discriminando variables, solamente me estoy trayendo 5 nuevas columnas que dentro de ellas, ¿cierto? Cada componente principal tiene un coeficiente o un loading asociado a cada una de las columnas originales.
¿cierto? Entonces, de esa manera, estoy solamente reduciendo la dimensionalidad. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega el laboratorio que les debía, ¿cierto? Eh, ya nos estaremos viendo en la próxima clase, así que cualquier duda, consulta me lo pueden hacer llegar ahí. Recordemos que este laboratorio no tiene nota, por ende podemos dejarlo con una nota en blanco, simplemente no considerarlo dentro de la evaluación final. Ya, nos vemos, que estén muy bien.